una vez más, hermanos, doy gracias a Dios de poderme dirigir a cada uno de ustedes. Espero de que este corto video pueda ser de bendición para su vida, que esta respuesta que vamos a dar en este momento pueda servir para aclarar cualquier duda, no solamente de la persona que preguntó, sino también de aquellos que les gusta estudiar la Biblia y que de alguna manera están pendientes de este tipo de respuestas. En esta ocasión la pregunta es, ¿puede Dios hablarle al hombre? Esta es una pregunta que constantemente en lo personal me hacen porque nosotros ahora en este tiempo, sobre todo en este tiempo y también en los lugares donde vivimos, se mueve mucho aquel concepto de que Dios está alejado del hombre, de que Dios no puede comunicarse al hombre, porque el hombre es de Satanás, y las religiones muchas veces se encargan de hacer ver al hombre como un miserable en cuanto a Dios y en cuanto a su relación con él, y de que Dios en su grandeza y en su poder infinito y en su sabiduría no se puede acercar a alguien tan inferior como el ser humano. La palabra del Señor, y por eso es importante volver a las páginas de la Biblia, porque la palabra del Señor nos da a nosotros el entendimiento, nos ilumina para entender cómo Dios mira al hombre. Dios no mira al hombre como algo insignificante. En primer lugar, lo podemos ver a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué el Señor Dios tendría que haber descendido del cielo, tomar forma humana, tomar un cuerpo y vivir entre nosotros? ¿Por qué? ¿De qué manera? Nosotros tenemos que entender de que Dios mira al ser humano como un ser especial, como la corona de la creación, como alguien que Dios puso en una posición en el tiempo antiguo de una manera impresionante sobre todas las cosas. El Salmo capítulo 8 lo revela muy bien. El salmista David lo dijo: todo lo pusiste debajo de sus pies, lo coronaste de honra y de gloria. La palabra del Señor entonces nos revela de que Dios estima al hombre y le ha puesto en una posición bastante impresionante que el ser humano todavía no alcanza a entender. Por eso el ser humano que no se guía bajo la palabra del Señor y bajo la luz de la palabra del Señor, no va a entender en sí el valor que tiene delante de Dios y va a denigrar su propia vida, denigrará su cuerpo, desperdiciará su tiempo y vivirá de una manera bastante miserable, reduciéndose a algo que no es, viviendo de una manera tan indignificada, porque el Señor lo que quiere es darle sentido, dignidad y dignificar al ser humano a aquel estado en el que estaba en el momento que Él lo creó. Entonces, hay un concepto que se mueve en la humanidad, que es de que Dios no puede hablarle al hombre. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Una de las primeras cosas que tenemos que ver es el libro de Génesis, donde está el principio de todas las cosas, donde está el primer hombre que Dios creó, la corona de la creación. ¿De qué manera fue la relación de Dios con el hombre en ese entonces? Y de ahí depender para poder responder esta pregunta. ¿Puede Dios hablarle al hombre ahora en este siglo, en este año 2017 en el que estamos? ¿Puede Dios hablarle? Vamos a verlo a través de la palabra del Señor. ¿Qué le parece? La palabra del Señor primero nos muestra en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, que Dios constantemente le está hablando al hombre. Constantemente se está dirigiendo sin ningún impedimento, sin ninguna barrera, a él directamente. Le hablaba, conversaba con él, le daba instrucciones. Usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2, usted va a ver cómo Dios habla al hombre. La palabra del Señor dice en el capítulo 1, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, ahí habla, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Más adelante podemos ver de diferentes maneras en las cuales Dios le habló. Aun cuando la serpiente los engaña y comen del fruto que Dios les dijo que no comerían, aún ahí Dios, la palabra del Señor dice que lo buscaba al hombre y el hombre se escondía de Dios. Y Dios le decía a Adán, Adán,
¿dónde estás tú? Hasta ese momento vemos una comunicación directa de Dios con el hombre sin ningún impedimento. Aquí entonces vamos a encontrar, y quizá voy a resumir bastante ciertos aspectos y ciertas cosas que han sucedido en el caminar de la historia. En primer lugar, la separación que hubo entre Dios y el hombre por causa del pecado. El pecado es la barrera, el pecado es la separación más grande que existe entre Dios y el hombre. Aquí entonces encontramos en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre cae, que son expulsados del huerto del Edén. Al ser expulsados, la muerte entra en sus vidas. Dice la palabra del Señor que su vida es contaminada con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces esa muerte se empieza a dar no tanto en lo físico, en primer lugar, sino en lo espiritual. Primeramente, mueren espiritualmente. Toda muerte, toda insatisfacción, toda infelicidad, toda tristeza depende de la desconexión que hay de Dios con el hombre. Una persona, un cristiano que tenga una relación con Dios saludable, es un cristiano que tendrá una vida feliz, una vida descomplicada, una vida que tendrá, que verá todo con claridad. Aun cuando hay circunstancias difíciles en este tiempo en el que vivimos, Dios nos hace ver la vida con mucha claridad cuando nosotros vivimos cerca de Él. Aquí entonces vemos nosotros el primer problema del ser humano y por lo que el hombre también piensa de que Dios, un Dios como el que nosotros concebimos y como lo que la Biblia nos muestra, un Dios tan santo, no se puede comunicar con el hombre, y es el pecado. Este es el problema más grande por el cual el ser humano no puede comunicarse con Dios. Entonces, el pecado reinó y la muerte reinó. La palabra del Señor dice que cuando Cristo aparece, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, se ve la tentación de Satanás con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Y le dice, todos estos reinos se me han sido dados a mí, y yo los doy a quien quiero, y yo te los entrego a ti si postrado me adorares. Ahora, nosotros vemos de que el Señor Jesucristo no le replicó ni le dijo, eso es una mentira lo que está diciendo. El hombre, al pecar, le entregó a Satanás una autoridad, un dominio, que Satanás se lo robó debido al pecado. Entonces Satanás, lo voy a decir en sentido figurado, tenía la bota puesta sobre el cuello del ser humano, porque no había nadie que pudiera redimirlo, limpiarlo, debido a que el pecado se pasó de Adán a todos sus hijos, o sea, a todos nosotros. Ahora nosotros tenemos que ver la medicina y la solución que Dios dio a eso. La medicina y la solución que Dios dio es que Él se hizo hombre, se tomó un cuerpo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es Jesucristo el Señor. Para este punto quiero utilizar un texto bíblico que a mí, en lo personal, para mí es muy revelador y también habla de una manera muy especial. Pues resulta que el Señor estaba echando fuera un demonio ciego, sordo y mudo de una persona. Cuando el demonio es sacado y expulsado fuera de esta persona, el que estaba mudo, sordo y ciego, ve, habla y oye. La gente se quedó asustada, se quedó conmovida, maravillada del poder de Dios que se había manifestado en ese momento. Pero los fariseos estaban tan endurecidos de corazón que ellos dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, que era un demonio o era un dios antiguo que era el príncipe de las moscas. Entonces ellos dijeron, está echando fuera demonios porque el poder se lo da Belcebú. Invoca a un demonio. Fíjense bien, esto fue algo en lo cual el Señor nos deja diferentes principios. Entre ellos está que el principio que toda casa dividida contra sí misma no prevalece. Entonces el Señor en medio de todo eso les dice esto, fíjense. Capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versos 21 y 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba
y reparte el botín. Pues resulta de que un fuerte estaba tomando el dominio sobre el hombre a través del pecado, y ese fuerte era Satanás. No había nadie que lo podía expulsar. Cuando Cristo aparece, Él revela un mundo donde los demonios se sujetaban a Él. Los echaba fuera como echar fuera cualquier cosa. Era un poder impresionante que en ningún otro profeta había habido. De tal magnitud que el infierno o el reino espiritual de las tinieblas se conmovió. Aún los demonios salían gritando y diciendo, porque vienes a atormentarnos antes de tiempo. Fíjese que todo esto, hermanos, nos da a nosotros una revelación. Aún al hablarlo, yo siento la presencia de Dios, porque estaba el fuerte guardando una casa y unas posesiones que no eran de él, sino que se las había robado hace mucho tiempo en el jardín del Edén. Pero vino otro más fuerte que él. Dice la palabra del Señor. Viene otro más fuerte que él y le vence, le da una paliza y le quita las armas en las que confiaba y reparte el botín. Esto es una revelación profunda y esto lo considero de esta manera porque vino el más fuerte, que es Cristo Jesús. Le dio una paliza y una derrota al diablo y a los demonios. Le quitó las armas, le quitó la potestad, le quitó la autoridad sobre nosotros los creyentes, los que creemos en Cristo Jesús, y repartió el botín, o sea, recuperó para nosotros lo que Adán había perdido, incluidas en esas cosas la comunicación con Dios. Se fija cómo en la historia se ha revelado Dios y se está revelando también cómo el hombre tuvo una grandeza, cayó en una miseria, pero Jesucristo recuperó esa grandeza y le dio dignidad al hombre a través de la sangre de Jesucristo. Entonces nosotros vemos en medio de toda esta revelación cómo el Señor acercó al hombre a Dios. Él mismo puso el puente, él mismo hizo la medicina y él mismo vino y la aplicó al ser humano para que el ser humano ahora pueda tener una comunión directa con Dios. Nosotros tenemos diferentes religiones a nuestro alrededor que lo que más hacen es alejar al hombre de Dios, pues le enseñan al hombre que el hombre es pecador y que no puede acercarse a Dios, que tiene que pagar él mismo por sus pecados, de que hay diferentes otras personas de acercarse a Dios aparte de Jesucristo, y eso es una mentira. El diablo sabe de que el único camino, la única puerta y el único medio para llegar limpio delante de Dios es a través de Jesucristo y a través de su sangre. La palabra de Dios dice que un día salió Jacob huyendo de Saúl. En el camino, Jacob le agarró la noche, se puso a dormir allí en el campo, agarró una piedra de cabecera, la puso ahí como una almohada y se recostó. Él tuvo una visión mientras estaba durmiendo en aquel lugar que era Betel. Él vio que una escalera, la punta tocaba el cielo y la otra punta la tierra, sobre esta roca. Entonces él se levanta y dice, ¿qué es esto? Porque él vio a Dios en el cielo y Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Las promesas que le di a Abraham te las daré a ti y haré de ti una gran descendencia y una gran nación. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, hablando de Cristo. Jacob se despierta y dice, esto no es nada más y nada menos que casa de Dios y puerta del reino de los cielos. Agarra aceite, unge la roca y dice, esto será por señal. Si Dios hace esto conmigo, yo también haré mi parte con él. Ahora, cuando aparece Jesucristo, Jesucristo dijo, desde ahora le dice a los discípulos, si no me equivoco, ahí en los primeros capítulos del Evangelio de Juan, le dice a los discípulos, desde ahora verán ángeles que descienden y que ascienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque esa roca representaba a Cristo y esa escalera que Jacob vio representaba que el cielo iba a tocar la tierra. La misericordia de Dios iba a tocar el pecado del hombre y que el perdón iba a alcanzar al más vil y sucio pecador. ¿Para qué?
para unir al hombre con Dios. Dios estaba de espalda al ser humano, pero Dios se da la vuelta al ser humano con una sonrisa y le dice, aquí está la oportunidad, acérquense. Y todo el que se acerca a Dios a través de Jesucristo puede alcanzar la bendición de poder hablar con Dios y, ¿por qué no decirlo?, también de escuchar a Dios. Un privilegio que el ser humano había perdido hace siglos atrás, pero que lo recuperó Cristo. Y eso se puede ver en todo el Nuevo Testamento y sobre todo en el libro de los Hechos, cuando Dios le habla constantemente a sus discípulos, a sus apóstoles, a Pedro en el capítulo 5 de Hechos, también a Felipe allá en Samaria, y también cuando estaba evangelizando a aquel funcionario de Candace. Le habla a Pablo cuando está en el naufragio, le habla cuando está en Corinto, y vemos que en los capítulos del libro de los Hechos, cómo Dios se está revelando y comunicándose con sus discípulos, con los que han creído en Él. Y yo le voy a decir algo, Dios puede hablarnos también ahora a nosotros. ¿Por qué no? Si es lo que Dios, para una de las razones por las cuales Dios creó al ser humano, para estar en constante comunicación con Él. Dios no tiene problemas en hablar, el problema lo tiene el ser humano en escuchar y en acercarse a Dios. Quiero leer un último versículo para poder terminar. Y está en Efesios, capítulo 2, en el verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios vino y la palabra del Señor dice que quitó la pared intermedia de separación. Esta pared siempre ha existido, siempre existió. No solamente para los gentiles, aún para los judíos. Los gentiles, aún en el templo, tenían un lugar muy fuera, muy aparte, donde ellos podían llegar al templo y acercarse, pero no podían pasar al lugar santo, no podían pasar a los atrios del templo, no podían mucho menos llegar al lugar santísimo. Y había una pared que los dividía a ellos de los judíos. Los judíos se sentían orgullosos sin darse cuenta que también ellos estaban separados de Dios de alguna manera. ¿Por qué? Porque vemos de que no todo el pueblo judío podía entrar al lugar santo, solo los sacerdotes, los hijos de Leví. Pero aún ellos tenían una separación del lugar santo con el lugar santísimo. Y había otro velo que los separaba a ellos, de una entrada a otra entrada, de un salón a otro salón. Y así vemos cómo al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar por el pueblo. Aún ellos, los sumos sacerdotes, no tenían el acceso de entrar cuando quisieran. ¡Oh, qué bendición tenemos nosotros en Cristo Jesús de acercarnos todos los días, a toda hora, a cada momento, a la presencia del Dios Todopoderoso! Que Él nos oiga y oír su voz, pues lo que el hombre perdió en el jardín del Edén, Cristo lo recuperó a precio de sangre en una cruz y se lo regaló a todo aquel que creyera en Él. Entonces, para responder rápidamente la pregunta, sí, Dios puede hablarle al hombre. ¿Pero a cuál hombre? A todo aquel que se acerca a Él a través de Cristo Jesús. Espero de que esta corta enseñanza y esta corta respuesta haya sido de bendición para su vida, y espero en el nombre del Señor de que si tiene alguna otra duda pueda dejarla en el área de comentarios, o si tiene algo que agregar para que pueda ser de bendición para todos aquellos que han visto este video, por favor déjelo en la caja de comentarios. Dios les bendiga, amados hermanos.